viviendo en este tiempo tan difícil en donde las necesidades materiales han sobrepasado las necesidades espirituales, los seres humanos hemos perdido algo tan valioso como la fe. Hemos dejado de creer en algo tan poderoso como es el amor de Dios. Vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 8, versículo 5, que Jesús está entrando en Capernaum y vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y vemos cómo Jesús le responde una promesa con acción diciendo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Quizá es hora de que nosotros comencemos a creer con toda la fuerza de nuestro corazón de que fuera de nuestra incapacidad hay un Dios que es capaz. Que toda palabra de Dios que está llena de promesas tan claras, tan dulces, tan grandes, tan poderosas como este hecho del centurión haber solicitado un favor delante de Dios, sea para nosotros una palabra que nos invite a meditar sobre el hecho de que hemos dejado de creer en Dios. Admitamos que el dolor, el sufrimiento, la dureza de nuestro corazón a causa del tiempo difícil que estamos viviendo, o quizá a causa del mal testimonio de algunos que se autodenominan cristianos, ha venido a estorbar esa relación de fe, de confianza que nosotros como hijos tenemos que tener con nuestro Padre. Dios nos invita a pedir con una fuerza sobrenatural que se llama fe. Fe es seguridad, certeza de que aquello que no vemos será. Nosotros no vemos el viento, pero podemos sentirlo. Nosotros no vemos el amor, pero podemos sentir el amor. Esa fuerza invisible puede llegar a ser tangible. Dios nos invita en esta palabra. Dios nos invita a creer. Dios nos invita a pedir creyendo que recibiremos y que nos será dado. Y Él nos dice esta palabra que hace reflexionar y que hace resonar en nuestro corazón la necesidad urgente como hijos de Dios, como seres humanos limitados a creer en un Dios que no tiene límites. Dice la palabra: hágase conforme has creído. Es claro que es sencillo el poder llegar a comprender que aquello que tú y yo no podemos hacer, hay un Dios poderoso que está actuando a nuestro favor. Hay un Dios maravilloso que está abriendo los cielos sobre nuestra cabeza para extender su mano
de misericordia sobre cada uno de nosotros, diciendo: yo iré y los sanaré. Vivimos en un tiempo en donde las enfermedades se están multiplicando. Somos testigos de personas, amigos, vecinos que están asediados, agobiados por enfermedades mortales, pero estas personas todavía no han aprendido a creer, a confiar de que hay un Dios que nos reta diciéndonos: hágase conforme has creído. Si tú crees que Dios lo puede hacer, solamente lo tienes que creer. Tienes que creer que Dios puede llegar hasta la profundidad del corazón y configurar esas emociones, esos sentimientos. Dios quiere llamar nuestra atención. Él nos hace sencillamente un llamado diciéndose: hágase conforme has creído. Nosotros tenemos que aprender que para recibir lo que hemos pedido, tenemos que creer con una fuerza sobrenatural que sobrepasa toda pregunta, toda interrogante, toda desconfianza, y que sobreabunda en gracia y misericordia delante de Dios. Hay veces perdemos la oportunidad de recibir un milagro porque nuestra mente está acostumbrada a cuestionar, a tener control sobre todas las situaciones, pero el reino de los cielos no es del control nuestro, porque hay una voluntad absoluta que nosotros tenemos que aceptar. Cuando nosotros buscamos el favor de Dios, nosotros decimos: hágase tu voluntad, así como en la tierra, así también en los cielos. Nosotros aceptamos que la voluntad de Dios es mucho más grande que nuestra visión, que nuestra necesidad y que nuestras dudas y que nuestras interrogantes. Tenemos que aprender a decirle: Señor, hágase tu voluntad en mí. Pero Él nos dice que todo lo que pidiéramos creyendo, lo recibiremos. Él nos dice que conforme a lo que pedimos, las veces que nosotros le hemos pedido a Dios con todas nuestras fuerzas, con la profundidad del deseo y la necesidad, quizás hay veces venimos delante de Dios en llanto, con frustración, con dolor, con resentimiento, pero no con fe. Dios está buscando que aquello que le estamos solicitando en medio de la situación que estamos viviendo, lo hagamos con intensidad, con devoción, con confianza. Al finalizar la oración que nosotros hayamos hecho delante de Dios, cualquiera que sea la petición que nosotros le hemos presentado a Dios, presentémosle nuestra vida también en agradecimiento como quien ya recibió aquello que pidió. Aquello que es improbable será posible porque Dios quiere hacer reales en nuestra vida sus promesas. Las promesas de Dios son en Él sí y amén. Si no hacemos como Dios nos dice, si no cumplimos con lo que Él nos pide, entonces nosotros no podemos recibir aquello que Él nos puede dar. La falta de fe en sus promesas que Él nos ha dejado, nos están robando la oportunidad de ser bendecidos por Él con todas las bendiciones que Él nos quiere dar. Que muchas veces nos podemos llegar a sentir mal al ver que aquello que hemos pedido no se cumple. Es fácil que nosotros podamos llegar a decir: Señor, cumple tu voluntad en mí. Y Él nos dice como respuesta: hágase conforme has creído. Creer es importante, creer es importante. Muchas veces tenemos vergüenza de reconocer que hemos dejado de depender de Dios y hemos comenzado a depender de los hombres. Hemos comenzado a depender del entorno, hemos comenzado a depender de aquello que tenemos
y no de aquello que nos hace falta. Nos hace falta fe. Fe en sus promesas, fe en sus palabras, fe en todas las bendiciones que Él nos ha ofrecido a través del Evangelio. Muchas veces nosotros tenemos necesidades, pero tenemos vergüenza de venir y de abrir nuestro corazón delante de Dios, porque pensamos que no merecemos, porque pensamos que nosotros no somos merecedores del amor ni del favor de que Él haga con nosotros un milagro. Los milagros de Dios, el reino de Dios, no depende de nosotros, depende del amor que Él tiene por nosotros, porque el reino de Dios, déjame decirte, amado oyente, que el reino de Dios está a tu disposición. Si miras con detenimiento las cosas espirituales, si descubres que a través de una simple, sencilla, pero honesta oración, tú puedes tocar el corazón de Dios. El corazón de Dios, aunque nos parezca improbable, es probable que lo podamos tocar. ¿Cómo? Fe mueve la mano de Dios. Todo aquello que nosotros creemos será. Miremos nuestros sentimientos, veamos nuestras palabras, escuchemos aquellos pensamientos que salen de nuestro corazón y sintamos que no hemos recibido, porque la profundidad de nuestra fe no es tan grande. Tenemos que adentrarnos en ese mar de oportunidades y pensar con el Espíritu para que podamos sentir esa presencia que nos aprueba el milagro que estamos esperando. El milagro vendrá. El milagro vendrá si nosotros miramos más allá, más dentro de nuestro corazón, y entonces comenzamos a sentir de que no somos tan pequeños ni tan invisibles, sino que somos hijos de un Dios tan poderoso que constantemente está mirando nuestras acciones, pero Él mira más que todo nuestra fe. Dios no se detiene a ver nuestros errores como los seres humanos. Dios no se detiene a apuntar nuestros fracasos. Dios se detiene a ver la fe que hay en nuestro corazón. El Señor dijo en esta palabra, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hay algo que maravilla el corazón de Dios, la fe. La fe es esa fuerza que sale de nuestro corazón, no por nuestra necesidad, sino por el amor que le tenemos a Él. Tenemos que llegar a amar tanto al Padre, sabiendo que Él nos amó primeramente a nosotros, dándonos una muestra poderosa de su amor eterno en la cruz del Calvario, en ese sacrificio eterno, en ese sacrificio tan cruel en la cruz del Calvario. Él entregó su vida para que tú y yo vivamos en Él. Por Él nosotros podemos alcanzar ese lugar especial, ese favor, esa misericordia, ese don maravilloso que se llama la gracia en Cristo Jesús. Dios no condena nuestras acciones. Dios puede mover su mano de poder, extender su manto de misericordia y abrazarnos con el abrigo de su altísimo y maravilloso amor. Dios puede concedernos ese milagro de sanidad. Dios quiere hablarle a todo aquel que está quebrantado en el espíritu, quebrantado en el cuerpo. Dios quiere hablarle, así como le dijo a este centurión. El centurión llegó a pedir un favor para su criado que estaba postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Muchos están gravemente atormentados, pero están atormentados más por enfermedades del espíritu que por enfermedades del cuerpo. Las enfermedades del cuerpo son el resultado final
cuando un quebranto ha venido desde adentro del espíritu, atraviesa toda la barrera del ser humano hasta llegar a explotar en una enfermedad de un cuerpo. Pero nosotros, la primera necesidad que tenemos como seres humanos es necesidad de sanidad interior. Dice la palabra que él estaba en casa paralítico, pero que era gravemente atormentado. Muchas veces vemos personas que son atormentadas de dolor, atormentadas de odio, de falta de perdón, atormentadas por el resentimiento del pasado. Seguramente alguien no les hizo daño y no fueron capaces de pedir perdón ni de recibir el perdón. Muchas veces el quebranto y el tormento son en el espíritu, pero enferman al cuerpo. El centurión llegó a pedir un favor, pero el centurión llegó a pedir creyendo que una sola palabra de Dios sería capaz de producir ese milagro que él estaba esperando. Jesucristo se maravilló porque Jesús dijo: yo iré y le sanaré. Pero el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Así como yo soy hombre de autoridad y bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, siervos, esclavos, y ordeno y ellos hacen. Así, Señor, tú puedes ordenar. Tú puedes dar esa palabra y será hecho. Pero Jesús se maravilla con la obediencia, con la fe del centurión. Y él dice: yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, en Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero él dice que aquellos que son incrédulos, los hijos del reino, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y el crujir de dientes. Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Su criado fue sanado en aquella misma hora. En esta misma hora, la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios te reta a darle una oportunidad para mostrarte su poder, para mostrarte su gloria, para mostrarte que sus promesas son en Él sí y amén. Si por algún motivo has perdido la fe, en esta misma hora, retoma la fe. Reconoce que necesitas a Dios. Abre tu boca, abre tu corazón y clama al Señor con una simple palabra, diciéndole: reconozco, Señor, que me he apartado. Reconozco, Señor, que mi fe no ha sido tan grande ni tan fuerte. Pero tu palabra dice que si tuviere fe como un grano de mostaza, pudiera decirle a esta montaña: muévete, y se moverá. Señor, hoy decido ser como el centurión, que recibe una sola palabra y será hecho. Hoy decido creer en aquello que no veo, pero aquello que es poderoso para sanarme, más poderoso que la medicina del hombre, es la palabra de Dios, que rompe las cadenas, que rompe toda atadura y que quita todo tormento del espíritu y da sanidad al cuerpo. En el nombre de Jesús, en esta hora, decidimos creer en un Dios que liberta. Decidimos creer en un Dios que tiene poder y autoridad para configurar el corazón, la mente y el cuerpo. El corazón, la mente, el cuerpo, el espíritu del hombre, para hacerlo hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Como has creído, será. Comienza a creer. Una sola palabra salida de la boca de Dios tiene poder para romper las tinieblas, para romper con el pasado
para romper el odio, para romper con la falta de perdón, la amargura, para sanar el cuerpo y libertar el alma. En el nombre de Jesús, abre tu corazón, tus sentimientos, tus emociones pueden hacer que tus pensamientos se aparten de la misericordia de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que es necesario creer que Dios existe y que Él es galardonador para aquellos que le creen. Dios es capaz de llegar hasta las profundidades de las células, hasta las profundidades de los huesos, de los tuétanos, de las coyunturas. Dios es capaz de traer sanidad a tu cuerpo, libertad a tu espíritu, en el nombre de Jesús. Al que cree, todo le es posible. Hágase como creíste y así te sea hecho. En el nombre de Jesús declaramos milagros, sanidades y maravillas, porque una sola palabra de Dios tiene más poder que cualquier tormento, porque en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla y en el nombre de Jesús toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Mi nombre es Pastora Marta, mi ministerio El León de la tribu de Judá, estableciendo el reino de Dios en tu corazón hacia la libertad en Cristo Jesús. Desde Idaho, que el Señor te bendiga.